Al preguntarnos de adultos por qué nos da miedo, por qué nos da tanto temor arriesgarnos o poder hacer cierta o X actividad, tenemos que ir a nuestra niñez, a recordar y escudriñar en esa línea del tiempo, en ese pasado. Muchos de esos miedos, temores y paradigmas han sido anclados, han sido programados en nuestro inconsciente. La neurociencia y la psicología se pusieron de acuerdo en algo muy interesante. Entre el 93 y el 95% de nuestros miedos son adquiridos durante los primeros 10 a 12 años de vida. Quiero compartir una historia muy particular, muy personal de mi vida con todos ustedes y cada uno. Bien, resulta que siempre sentía temor e incapacidad por hacer actividades manuales. Se me dificultaba mucho clavar una puntilla en la pared, colocar una cortina, una persiana, arreglar una puerta, hacer alguna actividad que implicara hacerla con mis manos. No entendía por qué. Siempre pensaba y me decía a mí mismo, es muy difícil, es imposible, no soy capaz de hacerlo. Yo no nací para eso, no tengo habilidades manuales. Y hace unos años, cuando empiezo a estudiar y a aprender una herramienta muy valiosa como la PNL, programación neurolingüística, empiezo a entender de dónde viene este problema. Tendría alrededor de 5 o 6 años cuando con mi tío, que fue la persona que me dio la figura paternal en la crianza, y mi abuela, que era mi figura materna, él estaba haciendo una actividad, él trabajaba mucho la actividad manual y estaba arreglando tal vez en la casa algo eléctrico, y me dice, Tino, a mí de niño con mucho cariño me decían, Tino, Tinito, dicen, Tino, alcánceme el alicate. Pues yo en mi inocencia y sin saber, tal vez le alcancé, no sé, un destornillador o otra herramienta que no fuera la que él pedía. Su respuesta fue, no sea bruto, no sea tan torpe, no sirve para nada, quite de aquí. Me dio mucho temor, mucho miedo que ancló en mi cerebro, que aún así no sabía qué pasaba, por qué esa situación, y entonces quedó eso tan grabado en mi inconsciente que siempre me daba miedo arriesgarme. En la niñez, para hacer algo, siempre era muy temeroso. Cuando llego al colegio de la secundaria, me inscriben en un colegio técnico. Imagínense ustedes, manualidades, electricidad, mecánica, tenía que trabajar mucho con mis manos. Y recuerdo mucho en los talleres de electricidad, donde tenía simplemente que arreglar y cortar unos cables o hacer unos empalmes, no era capaz. Me daban muchos nervios. A veces me sentía impotente, el corazón me latía rápidamente y me sentía muy nervioso. No sabía qué hacer. Y así transcurría el tiempo, hasta que empecé a entender de dónde venía el problema. Empecé a ir a esa línea del tiempo. ¿Por qué? Porque eso no me dejaba avanzar. Muy bien, y entendí qué era. El año pasado tuve una gran oportunidad de salirme y quitarme esos miedos. Una vecina muy cercana aquí a mi casa me dijo, René, tengo unas cortinas, por favor ayúdeme a instalarlas. Con todo el temor del mundo pensé en que no era capaz de hacerlo, pero tomé la decisión y me arriesgué. Dije, voy a hacerlo, soy capaz. Eran dos cortinas, una para colocarla en el tercer piso y otra para colocarla en el primero. Me fui y empecé a colocar la cortina en el tercer piso. Y sorpresa, me demoré aproximadamente 2 horas. Sudaba, nervioso, pensaba que no era capaz, me machuqué un dedo, dije es imposible, no soy capaz. Y después de casi 2 horas, la cortina estaba colocada. La amiga mía dijo, no René, ya no lo molesto más, no me coloque la otra cortina, es mucho tiempo. Yo sé que eso es muy difícil y colocar esas cortinas. Cuando llegue mi esposo, ya él colocará la otra. Y en mi deseo de querer tumbar ese miedo, le dije, no, yo coloco la del primer piso, yo soy capaz. Me fui, empecé a colocarla, rapidito, tomé las medidas, y lo hice. Adivinen qué, lo hice en 20 minutos. Totalmente sorprendido como mi vecina. ¿Y a qué horas fue capaz de hacer eso? Ahí está. Me sentí muy feliz, muy alegre, muy contento. Fui capaz de empezar a combatir y romper esos miedos que no me dejaban avanzar para hacer una actividad manual tan sencilla como hacerlo. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a retroceder. ¿Cuál es el ejercicio? Mirémonos al espejo. Tal vez el primer día, no el segundo día, pero empecemos a recordar en dónde están. ¿Por qué nos da miedo arriesgarnos en X o Y actividad? Vamos a esa línea del tiempo. Una vez identificado, empezamos a trabajarla, empezamos a tomar acción. ¿Para qué? Para tomar la decisión de vencerla, de ser capaz, quitar esa línea del tiempo con miedos y paradigmas que tenemos guardados. Ese es el mensaje, por más fuerte que sean esos miedos o anclajes al inconsciente.
vamos a romperlos. Gracias.